Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar aquí nuevamente con ustedes para poder compartir un mensaje de la palabra del Señor que esperamos sea de gran bendición y edificación para sus vidas. Seguimos aquí transmitiendo desde el Ecuador, en donde hemos pasado tiempos muy especiales compartiendo la palabra, enseñando la escritura, y ha sido un tiempo muy especial. Así que bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar del pasaje más horrible de toda la Biblia. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso del pasaje más horrible de toda la Biblia? Bueno, según mi criterio, creo que el pasaje más horrible, mis hermanos, de toda la escritura se encuentra en Romanos capítulo 1, más o menos desde los versículos 24 al versículo 32. Vamos a estar viendo este texto de la escritura, mis hermanos, en el que vamos a ver varias cosas realmente lamentables, por lo cual estoy diciendo que creo que es el texto más horrible de toda la escritura. Y digo porque, mis hermanos, este pasaje nos relata una lista larga, una lista horrible de pecados que lo único que comprueban es la perversión y la depravación del ser humano. Este pasaje nos enseña, mis hermanos, que el hombre está desbocado, que el hombre simplemente se desbocó. Cuando digo desbocar, me estoy refiriendo como es cuando alguien pues anda en un caballo y ese caballo se desemboca, ¿no? Eso es lo que pasa en su furia, en su libertinaje, en su rabia. Entonces se desata y ya no lo podemos controlar porque se desemboca. Y así, mis hermanos, pasa con el ser humano. El ser humano se ha desembocado tanto que ya no se puede controlar su desenfreno, su libertinaje, mis hermanos, su lejanía de Dios. Entonces, cuando esto ocurre, cuando esto pasa, dice la Escritura que Dios los abandona, que Dios los entrega por su rebeldía, por su perversión. Entonces Dios decide abandonarlos. Vamos a ver lo que dice algunos textos. Por ejemplo, el versículo 24, mira, comienza diciendo: por lo cual Dios también los entregó. Es la primera vez que dice que Dios los entregó, pero también el versículo 26 dice: Dios los entregó. Y nuevamente en el versículo 28 dice: Dios los entregó, mis hermanos. Y bueno, realmente estos textos, estos versículos, este pasaje, ni siquiera necesitamos comprobar si son verdad, porque cuando vemos en nuestro entorno, cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos la actualidad, cuando vemos en el contexto en el que vivimos, realmente corroboramos, comprobamos que estos textos son verdaderos. Dice el versículo 24, por lo cual Dios, dice, los entregó a la inmundicia. Fíjate, en las concupiscencias, es decir, en sus deseos, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios. Eso es lo que hace el hombre el día de hoy. La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos, dice la Escritura. Ahora, fíjate bien cómo aquí dice, comienza con las palabras por lo cual también, mis hermanos. Y esto es porque el apóstol Pablo está dando algunas razones por las cuales Dios muchas veces nos entrega, nos abandona. Y esto se encuentra en el versículo 18 del capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 18, hermanos, del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad. Entonces, la primera razón, el primer motivo por lo cual Dios, mis hermanos, nos ha abandonado, nos ha entregado, es que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. No debemos olvidar que tenemos un Dios santo, un Dios que es justo y por naturaleza Él debe castigar el pecado. Dios, mis hermanos, es tan santo que Él tuvo que castigar a su propio Hijo, cuando Él cargó por tus pecados y por mis pecados. Es por eso que el Señor, cuando estaba en la cruz, Él clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú jamás dirás en tu vida una frase como esta, porque Dios jamás te va a desamparar. Dios nunca nos ha desamparado. Pero el Hijo de Dios en esa cruz, cuando cargaba por tus pecados y por mis pecados, Él dijo: Dios, me has desamparado. ¿Por qué Dios abandonó a su propio Hijo, mis hermanos? Porque la ira de Dios se revela contra todo pecado, mis hermanos. Así que esa es la primera razón. Ahora, la segunda razón, mis hermanos, por la cual Dios nos entregó a nosotros es porque los hombres pecaron contra Dios sin excusa alguna. No tenemos ninguna excusa para decir, bueno, pequé, pero pequé por esto. No tienes ni una tan sola excusa. El hombre que adulteró no puede decir, bueno, mire, lo que pasa es que yo adulteré porque mi esposa ya no me atendía, me tenía descuidado, entonces pues me salió una chica por aquí y me atendió muy bien y por eso caí. No tienes excusa. No tienes excusa para el pecado. La Escritura en el versículo 19, del versículo 19 al versículo 20 nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabes? Tú y yo, antes incluso de ser cristianos, y tú que me estás escuchando, eres un cristiano, desde antes de ser un cristiano, desde antes de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, hay una ley escrita en el corazón de todos los seres humanos, la ley escrita en el corazón que son los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos te enseñan que está mal robar, que está mal fornicar, que está mal adulterar, que está mal la idolatría, que está mal el deshonrar a padre y a madre, que está mal la codicia, que está mal la avaricia. Esa ley estaba desde antes escrita en tus corazones. Y tú dirás, ¿cómo lo sabe? Lo sé, mis hermanos, porque antes nadie te enseñó que robar estaba mal, pero estaba esa ley que te lo decía: oye, estás robando, estás haciendo mal. Así que nadie, ningún ser humano, incluso aquel que jamás ha leído la Biblia o que nunca ha escuchado un mensaje, una predicación de la palabra del Señor, tendrá una excusa para decir, bueno, yo pequé porque no sabía. No, hay una ley que estaba escrita en tu corazón. Si alguien le fue infiel a su esposa, incluso siendo un ateo, se escondió. ¿Por qué se esconde? Porque la ley que tiene en su corazón escrita le dice: estás pecando, estás mal. Y sabe, un robot no puede saber eso, no tiene conciencia, no tiene moral, está programado. Los seres humanos tenemos conciencia. Hay una ley y dice la Escritura, de modo que no tienen excusa, mis hermanos. Ahora, la tercera razón por la cual Dios nos abandonó es porque los hombres no le glorificaron ni le dieron gracias. Dice el versículo 21, mis hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así es, nos levantamos todas las mañanas y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Nos da un trabajo y decimos, bueno, qué suerte la que tuve. No tuviste suerte.
Fue Dios que te bendijo. No lo mereces. No mereces levantarte todas las mañanas. No mereces que llueva sobre tu campo. No mereces el aire que Dios nos da, pero Él nos lo da, mis hermanos. Sin embargo, no le damos gracias, no le damos gloria a Él, sino dice la Escritura que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces el hombre empieza a decir, bueno, es que el ser humano desciende del simio, de los monos, de los changos, de ahí descendemos. Otros dicen, bueno, es que el universo se creó producto de una explosión cósmica, etc. Oye, ¿sabes que se requiere más fe para creer que el universo fue creado por una explosión cósmica? Que cada partícula, que cada célula del ser humano, imagínate la complejidad, la armonía, el orden y la belleza. Detrás de toda cosa hecha hay una mano maestra. Es decir, tú no vas a ver un edificio hermoso, columnas, a lo mejor un piso, un techo, un encielado, lámparas, arquitectura, y no vas a llegar y vas a decir, oh wow, pues este edificio fue producto de miles y miles de años de evolución, y entonces de repente la lámpara se fue armando y de repente pues el mármol, el techo. Oye, eso es imposible. Si ves algo creado donde hay armonía, belleza y orden, es porque hay un creador. Todo en el mundo, un vehículo, una casa, todo, un jardín. Imagínate, tú llegas a un bonito jardín muy podadito, muy cuidadito, y le preguntas al dueño de la casa, oye, ¿cómo está ese jardín? Así, no, pues solito se hace así. Eso es imposible, mis hermanos. Así que es algo ridículo, por lo cual dice que nuestros razonamientos nos envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Así es, porque si tú hoy estás oyendo este mensaje y tú dices, yo no creo nada de eso, entonces más ciego te vuelves cada vez más. Entonces fíjate, Dios nos hizo para que le demos a Él la gloria, para que le demos la honra, para que lo glorifiquemos. Las estrellas lo glorifican. Mis hermanos, los cielos lo glorifican, los animales lo glorifican, pero el ser humano decidió no honrarlo, no glorificarlo, mis hermanos. Eso es lo que hemos decidido hacer. No le damos gracias y por eso Dios nos entregó. Pero algo más, Dios, mis hermanos, nos ha entregado porque los hombres cambiaron la gloria de Dios por las cosas creadas. Sabes, en estos días, en medio del trabajo y del ministerio que estamos haciendo, fuimos a unas ruinas incas. Y bueno, llegamos allá a las ruinas incas. Y el guía nos llevó a donde había sido o es una tumba inca, y nos dijo, bueno, aquí encontraron 12 osamentas, y había una osamenta, todas eran de mujeres, y había una osamenta en el centro, y 6 de un lado y 6 del otro lado, eran 3 en total, y la rodeaba. Y entonces él explicó qué fue lo que pasó. Dijo, bueno, la que está en el centro había sido una sacerdotisa y las que estaban alrededor habían sido sus siervas. Cuando muere la sacerdotisa, todas, aunque no estuvieran enfermas, aunque no estuvieran viejitas, debían de morir con ella. Y tomaban un veneno o algo así y morían juntos en forma fetal, porque pues teníamos que volver a la madre tierra. Bueno, cosas tremendas. Alguien dirá, bueno, pastor, pero nadie les explicó. Sí, había una ley escrita en sus corazones. Mira, dice la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible
Y ahí estamos, alabando, adorando, rindiéndole culto a imágenes. Pero fíjate que más, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y fíjate la degradación, aves, cuadrúpedos, reptiles. Vamos de arriba para abajo, del cielo a la tierra. Así es la degradación del ser humano en todos los niveles, morales, religiosos, espirituales, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces nos dicen ahí en las ruinas, y adoraban a la luna que creían que era la esposa del sol. Imagínate. Pero hay una conciencia que te dice, detrás de esa luna hay un creador. Detrás de ese sol hay un creador, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y fíjate, cambiaron la imagen de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Wow, esto es lo que pasó. Entonces, aquí la palabra, cuando dice cambiaron, en el versículo que leímos, 23 y 25, son las únicas dos veces que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y sí, es una palabra realmente que muy interesante. No se trata que cambiaron o que transformaron la naturaleza de Dios, porque nadie puede cambiar, ni nadie puede transformar la naturaleza de Dios. Cuando dice cambiaron, se refiere en un sentido comercial. Es como que si tú tienes un carro, tú tienes un vehículo y tú dices, voy a cambiarlo, este carro que me costó $30,000, lo voy a cambiar por una bicicleta. Ese sentido. ¿Quién cambiaría un carro que le costó $30,000 por una bicicleta que cuesta $500? Ese es el sentido aquí. Cambiaron a Dios, que tiene un valor incalculable, por una canica, por una estatuilla, por una imagen, por un pedazo de barro, por un pedazo de yeso. Cambiamos. Así que la comparación del carro con la canica o con la bicicleta todavía se queda demasiado corta. Pero eso es lo que hacemos los seres humanos. Cambiamos la chuleta que Dios nos da por las migajas, por la suciedad que el diablo nos ofrece, mis hermanos. Pero también los hombres, no, en su soberbia y en su rebelión, no aprobaron a Dios. Algo más. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjate, eso es lo que pasó cuando nosotros cambiamos la gloria, la majestad de Dios por la basura, por la hojarasca del mundo, mis hermanos. Rechazamos conocer a Dios. El hombre en su orgullo dice, no necesito a Dios. Dios no es necesario. Y por eso Dios los entregó y Dios cegó su mente, mis hermanos. Dios entenebreció su entendimiento y nos quedamos sin poder entender las cosas de Dios porque no aprobamos a Dios y Dios nos reprobó y Dios nos abandonó. Pero una cosa más, una sexta cosa más, versículo 23, quienes habiendo, fíjate, entendido el juicio de Dios. Esto es algo espectacular. Algunos podrían pensar que en este punto algunos ya se arrepintieron. Wow, ya por fin entendieron el juicio de Dios. Por fin entendieron que sin Cristo están perdidos. Por fin entendieron que sin Dios no son nada y están vacíos. No, pero fíjate lo que sigue diciendo. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque no solamente hacen esas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabes? Esto es muy interesante, porque quizás tú no eres un homosexual, pero no te preocupa ese tema.
Es decir, tú eres de los que dice, bueno, pues dejémoslos, tienen derecho, lo que importa es el amor. Pues estás muy mal, porque tú no lo haces, pero apruebas lo que hacen. Es como que lo hicieras, es como que tú lo practicaras. Tanto dice aquí que el hombre se rebeló tanto contra Dios, que aún haciendo, mis hermanos, cosas que merecían la muerte, siguieron sus pecados y animan a otros a cometerlos. Disfrutan viendo cómo otros los cometen. Y por eso Dios, mis hermanos, los entregó. Por eso el versículo 24 dice, mis hermanos, calla todo argumento. Por eso, o por lo cual Dios los entregó, mis hermanos. Dios los entregó. Ahora, Dios dice esto. No es un teólogo, no es fulano de tal, no es este personaje, no es aquel filósofo. Dios lo dijo. Dios dijo está mal. Dios dijo no es así. Y Él tiene toda la autoridad, mis hermanos. Y por eso el Señor muchas veces, ¿qué hace? Nos abandona. Ahora, miren lo que sigue siendo el 24. Por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué cosas? Y menciona cosas. A la inmundicia, que te contamina a tal grado que ya no puedes acercarte a Dios. Porque Dios es santo. Y si algo nos separa de Dios, es el pecado, mis hermanos. Que no solamente te contamina a ti, contaminas a los que están a tu alrededor. Y esto es algo, mis hermanos, en realidad terrible. Porque todos los pecados que aquí Pablo menciona son inmundicias que nos separan, que nos contaminan de Dios. Y sabes, esa es la verdadera definición de la muerte. La muerte es la separación eterna de Dios y el hombre. Esa es la verdadera definición de la muerte. Mira, varias cosas que menciona el texto. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mujeres cambiaron el uso natural de lo que es contra naturaleza. Y bueno, y hoy vemos cómo el homosexualismo ya es parte de la cultura. En una ocasión en la Ciudad de México, miles de personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México, desnudas, todas desnudas. Y sabes, era un gran evento. Y dijeron los filósofos, los sociólogos, hemos llegado a la edad adulta. Wow, celebran la inmoralidad. Y ya hemos llegado a la edad adulta, porque todos salimos desnudos y ya no importa lo que los demás opinen o piensen. Eso es lo que está pasando con el hombre. Ahora vemos a los homosexuales, dos hombres tomarse la mano, ponerse un anillo, prometerse promesas o decirse ambos un pacto matrimonial, y lo aplaudimos y decimos, muy bien, ya hemos dejado el pasado atrás, cuando realmente cada día estamos peores. Y dice, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en hechos vergonzosos, en su lascivia unos con otros, cometiendo y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y fíjate, esto es algo triste. Esto es porque el hombre separado de Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Algunos dirán, ¿por qué un hombre se fue con un rifle a un hotel en Las Vegas y comenzó a dispararle a todo mundo? Porque un hombre sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué un joven fue a matar a sus compañeros? Porque un hombre sin Dios pues es capaz de hacer cualquier cosa. Porque un hombre mató a su esposa y sus hijos quedaron
sin madre, su papá está preso, porque un hombre sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. Así de simple. Y dice que Dios los entregó para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia. Este es el pasaje más horrible de la Biblia. De perversidad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios e injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Fíjate, ¿dónde está la desobediencia de los padres? En medio de una de las listas más negras de la Biblia. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Qué triste, mis hermanos. Qué pasaje más feo, qué pasaje más triste. Probablemente nuestra conciencia, nuestra cultura, nuestra mente entienden todas estas cosas. Y algunas de estas cosas las vemos diariamente en las noticias y en los periódicos. Sin embargo, seguimos como si nada pasara. Para terminar, mis hermanos, aquí menciona contiendas, peleas. Viene de un espíritu y de una disposición de estar siempre peleando. Así hay mujeres peleoneras, pelean constantemente, pelean en la mañana, pelean en la tarde, pelean en la noche. Constantemente, hermanos en las iglesias, así son. Malignidades, que son cosas malas que se hacen por pura maldad. Imagínate, va caminando un ciego y le pones una traba para que se caiga, y te ríes y te burlas y te gozas. Esa es una malignidad. Detractores, un detractor es el que difama públicamente, son los calumniadores, los que roban tu reputación. Los murmuradores, los chismosos, las personas que pasan hablando y que viven y se alimentan de hablar mal de otros. Los injuriosos, los que insultan, sin afecto natural. Imagínate, es natural que un padre ame a su hijo, eso es natural. Pero sin afecto natural es que venga una mujer y diga, no, este niño no lo voy a tener, y lo aborta, su propio hijo. En la Biblia se peleaban por querer tener hijos. Hoy los abortamos sin afecto natural. Implacables, es decir, gente que no se puede calmar. Oye, cálmate. No, cálmate. Irreconciliables. Gente que tú les explicas y no entienden razones. Muchos jóvenes les explicas así, pero también hay ancianos que aunque les explicas al revés, al derecho y al revés, no lo entienden, mis hermanos. Finalmente dice el versículo 24, en las concupiscencias de sus corazones, hermanos. Por eso, mis hermanos, esta es una lista grave, una lista negra. Digámosle al Señor, Señor, líbranos de estas cosas, líbranos, nuestra sociedad, nuestra cultura, y que podamos finalmente volvernos a Dios, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos decirle al Señor que cambie nuestras vidas, que perdone nuestros pecados, que podamos volvernos a Él, mis hermanos. Espero que este mensaje te haga reflexionar, te haga pensar en tu condición, y si aún necesitas ponerte a cuentas con Dios, dile, Señor, me pongo a cuentas contigo, te pido perdón por mis pecados, no quiero seguir más en esta vida, mis hermanos. Porque ciertamente el pecado, mis hermanos, nos aparta de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios, y no hay cosa más triste, más lamentable que estar lejos de Dios. Mis hermanos, quiero mandarles un abrazo a cada uno de ustedes, mis oraciones constantes por cada uno de ustedes, mis hermanos. Un abrazo, oren al Señor y, hermanos, esperamos que esta palabra llegue a sus corazones, a sus mentes.
las hablen a sus hijos, las hablen en casa, en familia, y así entonces podamos volvernos al Señor. Hermanos, que tengan un hermoso día y esperamos estar por allá y volverles a ver nuevamente. Mis hermanos, abrazos desde la distancia, un saludo, que Dios les bendiga a todos grandemente.